Vamos a iniciar la exposición y sustentación de parte del sector público. Invitamos a tomar la palabra al doctor Marco Camacho Sandoval, director general de Políticas de Ingresos Públicos del MEF. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Y en primer lugar, quiero agradecer al grupo de trabajo por la invitación y la oportunidad que brinda al sector Economía y Finanzas de manifestar la posición respecto al decreto legislativo 1421, ¿no? Hemos traído una exposición y la exposición se va a ser articulada de la siguiente manera, ¿no? Yo voy a hacer una parte muy breve que explicará de alguna manera los antecedentes y las razones de política tributaria que motivan la dación de este decreto legislativo. Posteriormente, el doctor Enrique Pintado, intendente nacional jurídico de la SUNAT, explicará en detalle los aspectos jurídicos y finalmente presentaremos algunas conclusiones finales, ¿no? Entonces, empezamos, por favor. Sí, entonces, a ver, en primer lugar, lo que quisiera aclarar, después de haber escuchado varias exposiciones, es que aun cuando el decreto legislativo del 1113 coloca unas reglas de prescripción a nivel de ley distintas a las que existían previamente, ya desde el año 2000, mediante diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que se muestra ahí, ya había señalado que la notificación de una resolución de determinación, ¿no?, es decir, el documento con el cual se culmina la fiscalización, mediante la notificación de la resolución de determinación finaliza la prescripción de la determinación e inicia el plazo de prescripción para la cobranza. Luego, en el año 2012, como bien han mencionado los anteriores ponentes, el decreto legislativo 1113 lo que hace es recoge tal criterio, y el criterio que ya era extendido por la jurisprudencia lo recoge y, como mencionamos en la exposición, dice: en el caso de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago, el plazo de prescripción se computa desde el día siguiente de realizada la notificación de la resolución de determinación o resolución de multa. Es decir, no había en ningún caso ninguna controversia respecto a cómo se computaba la prescripción para las diferentes facultades que tenía la Administración Tributaria. Sin embargo, en el año 2017, la Sala Plena del Tribunal Fiscal pone a votación dos posibles interpretaciones, ¿no? Por ahí también escuché decir que no hay manera de que existan dos posibles interpretaciones. Sí hay manera de que existan, tal es así que en el propio Tribunal Fiscal se votaron las dos interpretaciones. Esas dos interpretaciones, en ellas, la primera era que el inicio del plazo de prescripción de la acción de cobro de la resolución de determinación y las resoluciones de multas emitidas antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1113 y notificadas a partir del 28 de septiembre del 2012, se rigen por el Código Tributario según texto anterior al decreto legislativo 1113. Esa era la primera. Y la segunda posible interpretación era que esto se rige por el Código Tributario modificado por el decreto legislativo 1113, ¿no? El Tribunal Fiscal, en una votación dividida, privilegia la primera de las interpretaciones y emite la resolución del Tribunal Fiscal número 9789-4-2017, ¿no? ¿Qué hace esta interpretación? Lo que queremos mostrar ahora en la siguiente diapositiva es que esta interpretación es totalmente distinta al criterio anterior del Tribunal Fiscal y genera graves consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias tenemos? Una es que afecta el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los deudores tributarios. Bajo este criterio del Tribunal Fiscal, bajo este nuevo criterio, la notificación de la resolución de determinación o resolución de multa no tiene efecto alguno. Neutraliza las acciones de cobro de la Administración Tributaria, es decir, la Administración Tributaria ejerce su facultad de determinación en el plazo previsto de 4 años, sin embargo, no tiene plazo para efectuar la cobranza, ¿no? Y por lo tanto esto afecta a la recaudación, ¿no? Es decir, las empresas fiscalizadas a las cuales se les haya determinado deuda por pagar en el plazo de prescripción, no pagarían su deuda por efecto de esta prescripción, ¿no? Y no es acorde con los lineamientos de política tributaria del MEF y con la política tributaria de este gobierno, ¿no? Ojo que cuando digo que estamos de acuerdo con la jurisprudencia,
vigente, y ahí con las RTF que mencionamos, que estamos de acuerdo con esa jurisprudencia, no porque beneficie la posición del Estado, sino porque interpreta de manera respetuosa la regla de prescripción, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, ante esta decisión, es decir, este cambio de criterio del Tribunal Fiscal, lo que tenemos es que el Poder Ejecutivo, haciendo uso de las facultades delegadas, entonces emite el decreto legislativo 1421, mediante el cual retoma el criterio anterior del Tribunal Fiscal y dispone la aplicación inmediata del decreto legislativo 1113, ¿no? Hemos escuchado aquí algunos comentarios respecto a si se afecta o no se afecta la seguridad jurídica cuando se legisla en contra de una posición adoptada por el Tribunal Fiscal de manera de observancia obligatoria. Eso no afecta a la seguridad jurídica, tal es así que eso está estipulado así en el Código Tributario, y ahí lo mencionamos. Si uno revisa el artículo 154 del Código Tributario, en el primer párrafo lo que encuentra es que, ahí lo dice claramente, que las resoluciones de observancia obligatoria emitidas por el Tribunal Fiscal son de estricto cumplimiento por la Administración Tributaria, salvo en los casos que sean modificados por el propio Tribunal Fiscal, sea modificado vía reglamentaria o sea modificada vía ley. Es decir, aquí lo que hemos optado es mediante un cambio en el criterio, o si quieren, retomando al criterio anterior, ¿no?, vía una norma de rango legal, de rango de ley, ¿no? Entonces aquí no es que se afecta ninguna seguridad jurídica porque el Estado haga lo que la ley y el Código Tributario le faculta hacer, ¿no? Finalmente, entonces, la anterior, por favor, solo para concluir ya, el decreto legislativo 1421, nosotros creemos que no es inconstitucional, no creemos que la interpretación recogida en el 1421 puede aplicarse a deudas tributarias determinadas antes del decreto legislativo, ¿no? Creemos que sí se puede aplicar en tanto cumpla con determinados requisitos, ¿no? Y finalmente el detalle va a ser explicado por el intendente jurídico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Enrique Pintado. Buenas tardes, señores congresistas, colegas todos. Primero agradecer por permitirnos sustentar exponer las razones que hay detrás de este decreto legislativo 1421, ¿sí? Para explicar, he dividido la presentación en tres partes. En la primera vamos a abordar todo el tema de la prescripción, y no solo la parte normativa, sino cómo es que la han entendido los operadores del derecho. En la segunda parte voy a hablar sobre la aplicación de las normas en el tiempo con relación a la prescripción. Y finalmente ya abordaré el tema del decreto legislativo 1421. Creo que es importante hacer ese desarrollo para entender lo que hay detrás del 1421. Sí, por favor. Con relación a la prescripción, quiero citar 4 ideas importantes, creo yo, sobre el Instituto de la Prescripción, y que en este caso cito al profesor García Novoa, ¿ya? La primera idea es que los elementos definitorios de la prescripción pueden resumirse en 3. Primero, el transcurso del tiempo, que es lo que estamos discutiendo. Segundo, una situación subjetiva, objeto de prescripción. Y 3, la inactividad en el ejercicio de tal situación subjetiva. Es decir, los 3 elementos definitorios para que opere la prescripción es: una, la situación subjetiva, que es materia de prescripción. En este caso, la facultad de la Administración Tributaria de exigir el pago de una deuda tributaria. Segundo, un transcurso del tiempo. Y tercero, igual de fundamental que los otros 2, es la inactividad en el ejercicio de la situación subjetiva. Muy importante eso. Como colofón, señala el profesor García Novoa, la prescripción se define por un efecto: la pérdida de tal situación ligada a la inactividad. La tesis de la accionata, es la tercera idea, la tesis de la accionata supone reconocer que la prescripción solo comienza a contar a partir del momento en que la concreta acción o actuación del particular, en su caso, pudo ser ejercida. Nuevamente, lo importante de la prescripción no es solo el transcurso del tiempo, sino es que la persona, en este caso la administración, haya tenido la posibilidad
de ejercer dicha acción. Finalmente, el principio del accionat es una regla de localización del momento en que comienza el cómputo de la prescripción. Y esta parte es muy importante, dice el profesor García Novoa, el respeto escrupuloso a este principio no solo legitima a que la prescripción pueda empezar a correr cuando la acción administrativa pueda ser ejercida, sino que exige que el plazo de prescripción corra efectivamente. Bien, con esa introducción ya entramos a lo que dice nuestra normativa. Como bien han señalado mis colegas, la SUNAT, o la Administración Tributaria, tiene tres facultades claramente diferenciadas. La de determinar la obligación tributaria dentro de un proceso de fiscalización, la de aplicar sanciones y la de cobrar la deuda determinada y la sanción de multa aplicada. Y aquí me surge la pregunta, ¿cómo estos actos se pueden desarrollar al mismo tiempo? O, por ejemplo, la acción de cobro requiere que previamente haya sido aplicada la multa o haya sido determinada la deuda. ¿Cómo puede la administración tributaria de cobrar una deuda cuyo quantum no ha sido establecido? No entiendo. O sea, de hecho, son actos sucesivos. Primero, determino la obligación tributaria, aplico la sanción y después puedo cobrar. No puedo cobrar antes. Entonces, y a esto, y a estas tres facultades, el Código Tributario establece plazos de prescripción. Estos plazos de prescripción ciertamente otorgan seguridad jurídica, ¿sí? Y lo que hace esta figura de la prescripción es sancionar la inacción de la administración tributaria. Siguiente. Vemos aquí en esta presentación cómo es que se han modificado estas normas a lo largo del tiempo. Tenemos la norma madre, el decreto legislativo 816, que establece que el término prescriptorio, como ya lo han señalado anteriormente, se computa desde el 1 de enero del año siguiente al nacimiento de la obligación tributaria, como regla general. Y es cierto que no hacía una distinción entre si este inicio del cómputo era para una u otra facultad, es de manera general. Segundo, el artículo 45 señalaba el 816 que el artículo 45 del Código Tributario regula las causales de interrupción de la prescripción y señalaba que la notificación de la resolución de determinación o la resolución de multa implicaba la interrupción de la prescripción. Esto que estaba establecido en el 816 se mantiene en el decreto legislativo 953. Estamos en el mismo escenario. Pero y después se dicta el decreto legislativo 981 en el año 2007, que mantiene el artículo 44, es decir, se inicia para todos la prescripción el 1 de enero del año siguiente al nacimiento de la obligación tributaria. Pero sí hace una modificación, y al momento de, como explicaba el doctor Villanueva, se separa la regulación de las facultades, señala que la interrupción de la prescripción con la notificación de la resolución de determinación y la resolución de multa estaba enfocada a la facultad de cobrar o exigir el pago de la deuda tributaria, ¿cierto? Y bueno, finalmente ya viene el decreto legislativo 1113 que todos conocemos. Bien, si es que nos quedamos en estas normas que acabo de señalar, fin de la conversación, es cierto. Las normas señalaban en forma general que el inicio del plazo del cómputo de prescripción era el 1 de enero del año siguiente y que había una causal de interrupción. Fin de la conversación. Pero sabemos que el derecho no es solamente la interpretación literal de la norma. Sobre todo si esa interpretación literal puede generar el abuso del derecho. Entonces hay que tener en cuenta qué pasó a lo largo de estos años. Y es que no es una existencia sola de las normas que están aisladas y que todos la aplicaron literalmente. Felizmente, en esta situación, la propia jurisprudencia del Tribunal Fiscal señaló lo siguiente. Y siga, por favor, más adelante. Adelante. La siguiente. Perfecto. Y aquí tenemos 3 resoluciones del Tribunal Fiscal. Hemos escogido 3 resoluciones, una en cada periodo. La primera, la del año 2000, se dictó con el texto original del 816. La segunda, la del año 2005, cuando estaba en vigencia la modificación del 953. Y la tercera, del 2012, cuando estaba en vigencia el decreto legislativo 981. ¿Qué nos dice cada una de ellas? La primera, la del año 2000, señala que cuando el mencionado artículo 45
señala que la prescripción se interrumpe por la notificación de la resolución de determinación, en realidad establece el inicio del cómputo de la prescripción de la acción para exigir el cobro, ya que al haberse determinado la deuda tributaria, carece de sentido que se inicie un nuevo cómputo de la prescripción de dicha acción. Lo que se inicia es el cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de tales deudas. Lo que subyace a este criterio, es, yo no puedo cobrar si es que previamente no se ha determinado. La resolución de determinación es la conclusión del ejercicio de esa facultad de determinación. Nuevamente, ¿cómo puedo cobrar un quantum no determinado? Seguimos, año 2005, ya con la siguiente modificación. Dice esta resolución que siguiendo el criterio establecido en la resolución del año 2000, la resolución de determinación lo que hace es poner fin al ejercicio de la acción de determinación y dar inicio al término prescriptorio para cobrar la deuda determinada. Con estas resoluciones, después de estas dos resoluciones sabemos que, se dicta el decreto legislativo 981 que hace precisamente la segregación, que dice, oye, por si acaso la separación, por si acaso el hecho de que interrumpa el plazo de prescripción, la notificación de la resolución de determinación o la resolución de multa, es solo para facultad de cobrar. Entonces el tema ya habría cambiado. ¿Qué dice la tercera resolución? Si bien, con la modificación efectuada por el decreto legislativo 981, los supuestos previstos como causales de interrupción de la prescripción se regulan de forma independiente según las acciones de administración, ello debe interpretarse de manera conjunta, ya que no sería posible establecer un plazo de prescripción de la acción de la administración para exigir su pago, el pago de la obligación tributaria, cuando la deuda aún no ha sido determinada. Es decir, teníamos jurisprudencia que nos permitía entender que el inicio del plazo de prescriptorio para la acción, la facultad de cobrar la deuda tributaria, se iniciaba con la notificación de la resolución de determinación y resolución de multa. No estaba la norma sola, había todo un desarrollo jurisprudencial. Se formula una consulta a la SUNAT, año 2009. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que señala la SUNAT? La SUNAT concluye que el plazo para exigir el pago de una deuda contenida en una resolución de determinación deberá computarse una vez que haya sido notificada al contribuyente. Sigue el criterio del Tribunal Fiscal. ¿Cuál es el sustento? Sustento. La resolución del Tribunal Fiscal del año 2005, que dicho sea de paso es una resolución de observancia obligatoria. Segundo, artículo 1993 del Código Civil. El artículo 1993 del Código Civil recoge la accionata. ¿Qué es lo que dice el artículo? Dice, la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción. Finalmente, se cita a dos profesores, el señor Hernández Berenguel. ¿Qué es lo que señala? La determinación de la administración por la administración tributaria es una facultad que legalmente se le atribuye a ella y que ésta debe ejercer dentro de un plazo determinado. Ejercida tal facultad dentro del citado plazo, si como consecuencia de ello se ha establecido una deuda, lo que corresponde es única y exclusivamente exigir su pago y que se inicie el cómputo del plazo prescriptorio establecido para dicho efecto. Doctora María Eugenia Caler. Si se tiene en cuenta que no cabe exigir el pago de una deuda tributaria que previamente no se ha determinado, es con la notificación de la resolución de determinación que se agota la acción de la administración para determinar la obligación tributaria y se inicia un nuevo término prescriptorio de la acción que puede ejercer la administración para exigir el pago de la deuda contenida en dicha resolución de determinación. Ese es el criterio que era de público conocimiento de la administración tributaria en el año 2009. Ahora, uno puede señalar lo siguiente. Uno dice, qué bien, en realidad este criterio favorece al país, favorece a los recursos del Estado, porque finalmente está estableciendo algo distinto. No, les cito otro informe 87-2016, no está en la nota. En el informe 87-2006, la SUNAT, bajo el mismo principio de respetar la figura de la prescripción, de que no puede correr el término prescriptorio, si es que uno no puede ejercer la facultad de cobrar, consultaron lo siguiente, consultan si es que la interposición de la demanda contenciosa administrativa suspende el plazo prescriptorio. ¿Qué concluye la SUNAT? Permítame leerles. ¿Dónde lo tengo? Bueno, lo que dice la SUNAT frente a esta consulta es que
Para esto, el Código Tributario literalmente dice que la interposición de la demanda contenciosa administrativa suspende el término prescriptorio. Lo dice a la letra. Entonces la SUNAT debió leer y dice, sí, interrumpe. Pero ¿qué es lo que se hace? Se hace precisamente el análisis que estoy exponiendo aquí en esta mesa de trabajo. Y lo que dice es, oye, un momento, esta norma, después de que se dicta esta norma que iba de la mano de que la SUNAT podía cobrar, hay una ley que dice que la SUNAT, a pesar de que se interpone la demanda contenciosa administrativa, sí puede cobrar. Entonces, si puede cobrar, ¿cómo va a suspender? Conclusión, no suspende. Solo suspende si se interpone la demanda contenciosa administrativa y a ello se suma una medida cautelar. Es consistente. O sea, la administración tributaria ha sido consistente en cómo interpreta la norma de la prescripción. Entonces, no se trata de favor o en contra. Se trata de un tema de principio. Si estamos sentados aquí en esta mesa es un tema de convicción y principio. No porque estemos preocupados, cosa que también nos preocupa, pero no por el tema de los recursos del Estado. Siguiente, por favor. Bien, entonces, si tenemos toda esta historia de desarrollo jurisprudencial a lo largo del tiempo, se dicta el Decreto Legislativo 1113. El Decreto Legislativo 1113, si uno presta atención a la exposición de motivos, parte de todo este desarrollo que les acabo de hacer. Y lo que hace es decir, oye, si es que el cómputo del plazo, el inicio del cómputo del plazo para la prescripción respecto de la facultad de exigir el pago de la deuda tributaria, se inicia con la notificación de la RD, digámoslo, pongámoslo en el Código Tributario. Es por esa razón que no se incluye una norma transitoria. Por esa razón, porque simplemente recogía lo que aplicaban los operadores del derecho. Entonces, por eso no hay una norma transitoria. Bueno, se dicta el Decreto Legislativo 1113, ¿ya? Nuevamente recogiendo todo lo que es expuesto hasta este momento. Sigue, por favor. Eso está en la exposición de motivos. Adelante, más adelante. Más adelante. Con todo lo expuesto quiero señalar unas conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de esta primera parte? Primera conclusión. Antes de la vigencia del Decreto Legislativo 1113, el Tribunal Fiscal, la SUNAT y la doctrina nacional coincidían en que, con la resolución de determinación o de multa, se agota la acción de la Administración para determinar la obligación tributaria o aplicar sanciones y se inicia un nuevo término prescriptorio, cual es el de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria. También coincidían en que no es posible establecer que el plazo de prescripción de la acción de la Administración para exigir el pago de la deuda tributaria se inicie simultáneamente con el plazo de prescripción de la acción para determinar dicha deuda, pues no se podría ejercer la acción si es que no se ha determinado la deuda previamente. Otra conclusión, el Decreto Legislativo 1113 que modifica el Código Tributario lo hace para recoger de manera clara lo que venían aplicando los operadores del derecho con anterioridad a dicha norma. Finalmente, antes y después del Decreto Legislativo 1113, el plazo de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria empieza a computarse una vez que ésta ha sido determinada. Y, solo por mencionar, antes de que el Tribunal Fiscal emita esa resolución de observancia obligatoria, no había ningún problema. Es más, teníamos sentencias en el Poder Judicial en dos instancias que daban la razón a que el 1113 lo único que había hecho era recoger a lo que correspondía, pues no podía correr el plazo prescriptorio si es que no para cobrar la deuda si no se había determinado. Teníamos sentencias del Poder Judicial. ¿Dónde se genera el problema? Con la resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria. La diferencia es, si el Tribunal Fiscal establece esto como criterio de observancia obligatoria, ya no va a permitir que llegue al Poder Judicial estos casos. Cerró el candado ahí y ya no se puede ir al Poder Judicial. Segunda parte. Cerrada esa premisa, y solo si terminase mi presentación en esta parte, yo diría que el Decreto Legislativo 1421 es absolutamente constitucional. Sin embargo, voy a abordar la segunda parte con relación a la aplicación de las normas, el tiempo y la prescripción, en el supuesto absolutamente negado de que el inicio del plazo de prescripción se hubiese iniciado el 1 de enero del año siguiente. Sí, está bien. Como sabemos, y no voy a abundar en eso, tanto la Constitución Política del Perú como ya las sentencias del Tribunal Constitucional reconocen que en el Perú lo que rige es la teoría de los hechos cumplidos respecto a la aplicación de las normas en el tiempo. Respecto de la teoría de los hechos cumplidos, ¿qué dice el profesor Gutiérrez Camacho? Dice lo siguiente: en cuanto al llamado derecho adquirido, diremos que se trata del efecto ya consumado. En este sentido, no involucraría a la mera expectativa, derechos expectaticios, es decir, aquellos que no han sido ejercidos. El derecho expectaticio es un derecho teórico, abstracto,
aún no experimentado. Y hace una conclusión con relación a la aplicación de las normas en el tiempo, respecto de que se puede aplicar una norma vigente incluso a hechos que han nacido anteriormente, para las consecuencias que se extiendan en el tiempo o que se van reproduciendo en el tiempo. Siguiente, por favor. Vamos a ver la prescripción y los hechos cumplidos. Como sabemos, la prescripción tiene tres elementos: el inicio, el plazo y el término del plazo. Ahora, si nosotros consideramos lo que dice el profesor García Novoa de las tres condiciones para que opere la prescripción, esta es una de ellas. La primera es la situación jurídica, ¿cierto?, que puede ser objeto de prescripción. La segunda es la inacción. Y la tercera es el transcurso del tiempo. Estamos hablando de uno de los elementos de la prescripción, solo de uno de ellos. Y dentro de ese tercer elemento, ¿ya?, tiene tres subelementos: inicio, plazo y cómputo del plazo. ¿Ya? ¿Qué es el inicio del plazo? El inicio del plazo es la mera expectativa de que va a transcurrir un tiempo y después se va a declarar la prescripción y ya no me van a poder exigir el pago de una determinada deuda tributaria, ¿sí? Si esto es así, podemos nosotros decir que el inicio del plazo es aquella situación jurídica que se ha consumado en el tiempo y que después no puede ser modificada. Es decir, nosotros lo que hacemos es la figura, la situación jurídica, la de la prescripción, la vamos a dividir en distintas partecitas y cada una de ellas puede estabilizarse en el tiempo como un derecho adquirido. Y a cada una de ellas le voy a aplicar una norma distinta. Terminaríamos creando una normativa distinta a todas las que hubo en el tiempo. Un pedacito de cada cual. Por eso, lo que nosotros sostenemos es que no es posible, que por tanto es jurídicamente posible modificar estos elementos, así como en el plazo. O sea, no podemos decir que no puedo modificar, por ejemplo, el inicio del plazo por un tema de seguridad jurídica. En tal caso tampoco podría modificar el plazo, porque yo podría decir, si un plazo de prescriptorio es de 10, estamos en el plazo 5, puedo decir que esto se reduce a 4 años, y nadie me va a decir que eso es retroactivo. Siguiente. Quiero en este caso abundar en una sentencia, tomar como ejemplo, o citar una sentencia del Tribunal Constitucional con relación a un tema que seguramente la mayor parte de los que estamos en esta mesa conocemos, y está relacionada con la caducidad de la responsabilidad solidaria de los agentes de retención y de percepción. Como sabemos, en el año 2004 se modifica el numeral 2 del artículo 18 del Código Tributario, estableciendo que la responsabilidad solidaria de los agentes de percepción o de retención que no hubieran practicado la retención o percepción, terminaba la responsabilidad solidaria en el año siguiente, ¿no? Plazo de caducidad de 1 año. Años después se dicta una ley que deroga esta parte, ¿ya?, y que dicta una norma de precisión, y lo que dice es preciso que esa norma que establece que la responsabilidad termina el año siguiente solo se opera para las percepciones o retenciones que no se hubieran producido en el tiempo de vigencia de esa norma. El Tribunal Constitucional, evidentemente, y creo que con muy buen criterio, declara inconstitucional esta ley. Pero es importante que veamos los argumentos. Siguiente, por favor. Dice, simplemente deja sentado el principio de aplicación inmediata de la norma y la teoría de los hechos cumplidos. Siguiente. Lo importante aquí es ver el fundamento 16 de la sentencia, ¿ya? ¿Qué es lo que dice este fundamento 16? Voy a citar 3 partes. Primera, dice, una nueva norma no solo se aplica a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas futuras, sino también a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas nacidas al amparo de la norma anterior, pero que aún se encuentran en proceso de desarrollo, no consumadas, al entrar en vigencia esta nueva norma. Es decir, la nueva norma se aplica a las relaciones jurídicas vivas y nacidas al amparo de la norma anterior. Segunda parte. Dice, resulta por ello evidente que cuando entre en vigencia la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo 953, ¿ya?, la relación jurídica surgida en virtud del artículo 18.2 en determinados casos no se había consumado, pues mientras no se hubiera declarado la prescripción a solicitud del deudor tributario o se hubiera extinguido la obligación tributaria, los agentes de retención o percepción omisos continúan siendo responsables solidarios. Un tema sumamente importante para hablar de la aplicación de la norma del tiempo es la consumación de un hecho, y en este caso es la prescripción, es que se haya declarado la prescripción del hecho o la obligación se hubiera extinto. Gracias. Tercero,
Consecuentemente, a dicha responsabilidad solidaria no consumada se le debía aplicar la nueva regulación introducida por el Decreto Legislativo 953. ¿Queda claro cuál es el concepto de consumación de un hecho para el Tribunal Constitucional? Lo que pasa es que en ese caso era a favor del contribuyente, ahora no lo es. Con ello puedo llegar a las siguientes conclusiones. El inicio del plazo y el plazo mismo de prescripción previstos en una norma pueden ser modificados por una posterior y esta última ser aplicable a todos los hechos en los cuales no se hubiera producido o consumado la prescripción. Y en el supuesto negado que antes de la vigencia del Decreto Legislativo 1113, el inicio del cómputo del plazo de prescripción para exigir el pago de la deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria se hubiera iniciado antes de la notificación de la RD, con la modificación introducida por el referido decreto legislativo, la notificación de la RD en estricta aplicación inmediata de la norma daría inicio al cómputo del plazo de prescripción para exigir el pago de la deuda tributaria. Finalmente, ahora sí entramos al 1421, pero es algo muy breve. Esta es la resolución de observancia obligatoria del año 2017, que es la que ha generado todo este problema. Si no se hubiera aprobado esta resolución, entonces no estaríamos sentados aquí y seguramente el Poder Judicial nos estaría dando la razón. Entonces, ya sabemos cuál es la posición del Tribunal Fiscal, ¿no? El Tribunal Fiscal lo que hace es básicamente, ¿cuál es el problema en el análisis del Tribunal Fiscal? El análisis del Tribunal Fiscal es solo analiza si es que el hecho de que se haya iniciado el plazo antes implica que, y después se establece otro inicio de plazo, si esto es retroactivo o no. En eso se centra su análisis. Y dicho sea de paso, y es importante decirlo, que gana en una votación de 11 versus 7. Es decir, no era tan prístino como se piensa. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el gran problema? Que en el análisis, al centrarse en el análisis en ese punto, pierde de vista toda la jurisprudencia anterior que había emitido, en la cual señalaba que el inicio del plazo de prescripción para cobrar la deuda tributaria es desde que se notificaba la resolución de determinación. Entonces, no debió soslayar ese análisis, eso debió ser parte del análisis del Tribunal Fiscal, y ahí está el problema, porque lamentablemente esta resolución genera problemas jurídicos perversos, genera el abuso del derecho, y el Estado no puede amparar el abuso del derecho. ¿Cómo así? La SUNAT puede haber iniciado la fiscalización en el plazo que le correspondía y puede haber cerrado dentro de los 4 o 6 años que le correspondía. Pero resulta, oh sorpresa, podría declararse la prescripción de la facultad de cobrar la deuda porque ésta habría prescrito antes de que prescriba la facultad de la determinación. Absurdo, es un absurdo jurídico. Eso sería amparar el abuso del derecho y eso no lo podemos tolerar. Entonces, y nuevamente, esto se genera porque estaría amparando de que, como las tres han iniciado el plazo de prescripción de manera conjunta, ¿de acuerdo? Y el peor de los escenarios es que, y es lo que les decía, el problema de partir en pedacitos la figura de la prescripción y aplicarle una norma una norma distinta a cada partecita, genera una nueva normativa que no estuvo en la cabeza de nadie. Y este es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? La resolución de determinación y la resolución de multa siempre son importantes en la prescripción. O interrumpen la prescripción o dan inicio a la prescripción. Pero la conclusión del Tribunal Fiscal es la resolución de determinación y la resolución de multa no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque como se notificó en un momento en que la resolución de determinación ya no interrumpe la prescripción, no interrumpe. Y como ya se inició el cómputo del plazo, no puede reiniciar. El mundo perfecto, ¿para qué? Para que la deuda que determine el Estado al contribuyente y que sea confirmada en todas las instancias administrativas y judiciales, al final la SUNAT no pueda cobrarlas. Deuda determinada en toda instancia administrativa y judicial no va a poder cobrarla. ¿Por qué? Porque por este criterio que genera el abuso de derecho, la SUNAT no podría cobrar porque ya habría prescrito su facultad de cobrar a pesar de estar una deuda completamente confirmada. Y esto es precisamente lo que pretende solucionar el decreto legislativo 1421. Con eso le dejo a Marco para terminar. Muchas gracias. Sí, una diapositiva nada más de
Siguiente, por favor. Es una diapositiva como de conclusiones, ¿no? Entonces, a ver, un poco tratando de resumir y sin entrar al detalle que ha visto Enrique, es, si derogamos el decreto legislativo 1421, tendría las siguientes consecuencias, ¿no? Se aplicaría el nuevo criterio del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria con las consecuencias jurídicas antes anotadas, ¿no? Como que la notificación de las resoluciones de determinación y multa no tendrían ningún efecto para fines de la prescripción. Se llegaría incluso al absurdo de declararse prescrita la facultad de exigir el pago de una deuda tributaria cuando la facultad de determinación aún no hubiese prescrito, ¿no? Y aún sabiendo que todos los aquí presentes estamos defendiendo temas de principios y ningún otro interés nos convoca, yo sí quiero añadir un tema económico, ¿no? Porque es la consecuencia directa de derogar esta norma. ¿Cuál es la consecuencia directa de derogar esta norma? Es que hay litigios, controversias con el Estado por 11.000 millones, ¿no? El nuevo criterio del Tribunal Fiscal llevaría a que la SUNAT no pueda cobrar dicha deuda por prescripción, aun cuando se obtenga resultado favorable en el fondo de la controversia. Es decir, sin siquiera entrar al fondo de la controversia, es una deuda a la cual ya no se podría acceder, ¿no? De no poder cobrar, además, ¿qué significa esto en términos, ¿no? Porque es un número, 11.000, ¿qué significa esto en términos de labor de la administración tributaria? ¿Ya? Esto es más o menos 3 años de fiscalización de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, donde están los principales contribuyentes del país. Yo sé que aquí a todos nos convocan los intereses principistas y todo, pero yo quería añadir estos temas, ¿no? Y son 3 años, más o menos son alrededor de 3.000 fiscalizaciones, ¿no? Que estarían yéndose al tacho por un cambio en una interpretación después de, como lo ha demostrado el intendente jurídico de la SUNAT, estaba de manera clara para todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. De parte del MEF, doctor Sotelo. Sí, yo quería en realidad celebrar y agradecer lo que dijo congresista, este espacio de exposición de ideas, ¿no? El ministro de Economía, cuando decidió que este artículo de un decreto legislativo era procedente, por supuesto que ha recibido una multiplicidad, decenas de informes desde el lado de la política y desde el lado legal, que de manera bastante compacta ha resumido Marco, director y el intendente jurídico. Luego esa opinión va a ser filtrada por el Ministerio de Justicia, que es nuestro asesor legal general, transversal. Y por supuesto que el filtro de la constitucionalidad propio fue analizado, ¿no? Entonces yo quiero traer este mensaje acá. Nosotros antes de venir aquí hemos conversado con él, hemos recibido la autorización para venir. El efecto, por supuesto, podría ser un efecto indeseado, pero nunca ha sido el efecto de este decreto legislativo y de esta disposición, causar un daño irreparable, como creo he escuchado también se puede presentar a la seguridad jurídica. Hasta la mitad de la sesión yo escuché todos los argumentos y tengo un montón de anotaciones que no sé si dé el tiempo para debatirlas, pero también la posición del Estado está clara, es decir, hay cosas que no han sido mencionadas por el cúmulo de posiciones previas a las del sector público, pero sí hay mucho sustento y creemos y seguimos creyendo que hay ese sustento. Yo tengo varias cosas, pero creo que eso lo dejaría para el debate. Entonces yo traigo, finalmente, no era mi misión concluir, pero sí el mensaje del ministro de Economía y Finanzas, y lo ha dicho más de una vez en sentido público, nunca ha sido obcecado ni cerrado a corregir cualquier cambio en que se detecte que puede haber una mejora. Nosotros creemos que hay muchísimos aquí argumentos para seguir y persistir con ese decreto legislativo tal como ha sido planteado. Bueno, no sé, yo dejo abierto eso a que ustedes. Muchas gracias, doctor Sotelo. De parte de la SUNAT, doctor Yanacone. Doctor Vera, para el debate. Doctor Martínez, para el debate. Del sector privado, me gustaría tener algún tipo de reflexión. Muchas gracias. Doctor Hernández Berenguer. Sí, tengo varias cosas. En primer lugar,
este tema que ha sido constantemente alegado de que no es posible, digamos, que se inicie el cómputo prescriptorio respecto de las tres acciones, determinar, aplicar y cobrar, porque cómo es que se puede cobrar si no se ha determinado previamente. Bueno, eso es una cuestión de plazo simplemente. Es decir, si el plazo de 4 años es suficiente para que determine, notifique y cobre. Es más, dentro de la situación prevista en el código, la situación es, oye, las tres acciones el cómputo se va a iniciar al mismo momento. Y si dentro del plazo de prescripción tú notificas la RD, se interrumpe el término prescriptorio. Y ya sabemos que la interrupción del término prescriptorio justamente conlleva a que se vuelva a contar desde cero el plazo de 4 años. Entonces me parece a mí que es un argumento efectista, pero sin ninguna base el decir que cómo es que se pueden empezar a correr el término prescriptorio de las tres acciones al mismo tiempo, si no se puede cobrar, si no se ha determinado. Es una cuestión de plazo. La ley fijó un plazo y la ley efectivamente no dijo que el inicio del cómputo prescriptorio para cobrar se iba a diferir hasta que se notificara la RD. Por el contrario, la ley dijo, el inicio del cómputo es igual para las tres acciones. Y el plazo es 4 años, o 6 o 10, porque hay también 6 o 10. Y eso no es suficiente para que, oye, determines la obligación y antes que venzan los 4 plazos, notifiques la RD y luego tengas 4 años más para cobrar. Bueno, el legislador lo consideró suficiente. Dentro de ese contexto el legislador dijo, no, las tres acciones van a empezar a correr el término prescriptorio al mismo tiempo y 4 años es más que suficiente. Porque en 4 años se puede fiscalizar y determinar, notificar la RD, y notificada la RD, tienen ustedes 4 años más para cobrar. ¿Por qué? Porque el efecto de la interrupción es que el término prescriptorio corrido queda sin efecto y empieza a contarse de nuevo. Así que este es un tema que no es que el legislador se equivocó, el legislador lo tuvo en cuenta, no, sí tuvo en cuenta y consideró que 4 años era suficiente. Que se podían las tres acciones iniciar el término prescriptorio al mismo tiempo y que antes de que transcurriera el plazo de 4 años para determinar, se lograba una resolución de determinación, se notificaba antes de que venciera el plazo de 4 años y luego claramente decía, esta notificación tiene un efecto interruptorio, con lo cual habían corrido 3 años, 8 meses, digamos, y ahora hay que contar desde cero para que se pueda cobrar en 4 años. Así que no veo que ese sea un argumento de ninguna manera consistente. Obviamente, otra opción del legislador hubiera sido, no, el plazo para determinar y cobrar va a iniciarse en tal fecha, y como lo dice el 1113, el plazo para notificar la RD, perdón, el plazo para cobrar se va a iniciar al día siguiente de la notificación de la RD. Era otra opción. El legislador optó por la primera y con el 1113 ha optado por la segunda. Segunda cuestión. Estas RTFs que han sido al inicio expuestas, más allá de inicio del plazo o inicio del nuevo plazo, lo que simplemente establecían era, señores, el término prescriptorio ya empezó a correr respecto de las tres acciones, se notifica la RD, obviamente se interrumpe el plazo y entonces vuelve a correr el plazo. Llamémoslo inicio o inicio del nuevo plazo. Eso es lo que dijo el tribunal. No dijo que recién arrancaba, pero en todo caso si lo hubiera dicho en contra de la ley, porque el sistema claramente establecía lo que ya hemos señalado que establecía. Otra idea de que no se puede desdoblar los tres elementos, bueno, los tres subelementos del segundo elemento en la posición de García Novoa, de la prescripción, inicio, plazo y término, no veo por qué no, si son cosas independientes.
se inicia en un momento dado y se aplica la ley vigente en ese momento, porque el inicio se produce en un instante del tiempo, no en un lapso de tiempo. No veo por qué no se puede eso absolutamente desligar del tema del plazo y del tema del término. Y así además lo reconocen muchísimos tratadistas, entre ellos los que cita la propia RTF de observancia obligatoria, que la administración considera que es un cambio de criterio. Y en todo caso, efectivamente, sí es un cambio de criterio, pero es el criterio adecuado. Es decir, las resoluciones anteriores en las que el tribunal no quiso tener en cuenta lo que realmente establecía el código, eran las equivocadas. Esta es la correcta, y lo único que ha hecho esta última es decir lo que dice la ley, y no apartarse de la ley. Las anteriores se apartaban de la ley. En definitiva, no hay duda pues que acá se está irrespetando derechos adquiridos y se está incurriendo en una afectación de la seguridad jurídica y aplicando retroactivamente una norma. Pero además no he escuchado de parte de los señores de la administración y del ministerio el primer argumento de inconstitucionalidad, que es que no habían facultades para dictar la norma. Y me gustaría saber en qué parte de la ley de facultades ubican esta facultad de legislar sobre prescripción. Eso es todo. Gracias, doctor.